Buenos días, Lick. Mi nombre es Araceli Ortiz, alumna del Centro Universitario Tehuacán, del tercer semestre en la licenciatura de Pedagogía. La actividad a realizar es el ensayo sobre la planeación en México de la asignatura de Planeación y Organización Educativa impartida por Elith Erga Sánchez. En la planeación educativa se encarga de especificar los fines y objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias utilizar según su implementación de la interacción de diversas dimensiones como la social, la técnica y la política, teniendo en cuenta que las escuelas forman parte de una sociedad y como tal los cambios que experimenta el uso de la tecnología en la pedagogía siempre debe atender a los marcos normativos existentes. Para que se lleve a cabo una buena planeación, se debe desarrollar en base a una serie de pasos. La primera etapa es el diagnóstico, que es en donde se vincula las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje, los factores externos que afectan al proceso educativo. Como siguiente paso es el análisis de la naturaleza del problema que supone la comprensión integral de la complejidad de la realidad educativa, ya que por ello la planeación continúa con el diseño de la evaluación de las opciones de acción. Una vez elegida la acción o las acciones a seguir, llega el momento de la implementación, que es el puesto de marcha del planteamiento educativo, ya que finalmente es el turno de la evaluación donde se establecen balances para analizar el éxito del proceso y sus resultados. Sin embargo, en México la palabra plan se utiliza profundamente durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX para designar el documento o manifiesto en el que algún jefe proclama sus intenciones al encabezar un levantamiento armado. En ese sentido hubo el plan de la Profesa, el de la Noria, el plan de San Luis y el de Ayucla, que curiosamente desde la época de la independencia hubo planes educativos con ese mismo estilo. Manifestó seguidos en la mayoría de los casos por una propuesta de reglamentación que incluía una de currículo o plan de estudio para los diversos niveles de modalidades de enseñanza que puede verse respecto a la interesante tesis de la maestría de Carmen Ramos Escandón, titulada Planear para Progresar, Planes Educativos en México Nuevo de 1820 y 1833, en donde en lo relativo a la microplaneación en especial en el nivel de la educación superior, las metodologías previnieron también de los Estados Unidos y en menor medida de Europa. Las técnicas de estudio introducidas desde fines de los 60 por universidades privadas por el Centro de Estudios Educativos fueron adaptadas por la UNIS y a la SEP a mediados de los 70. Los planes y trabajos de planeación y evaluación en el sentido técnico mencionado que en México se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, que sin embargo, y dado que la obra que se inscribe en texto se refería a la educación mexicana durante el siglo XX, que se hará referencia a los antecedentes de la planeación y la evaluación educativa durante la primera mitad del siglo, para la parte relativa en ese periodo con los últimos años del XIX, que se aprovechó esencialmente a la obra del doctor Ernesto Meses. Para años más recientes se utilizan fuentes más variadas y el conocimiento directo de diversas experiencias. Dentro de los hechos más importantes que forman parte de los antecedentes de la planeación moderna, antes de la Federación y fines del XIX hasta 1921, considero importante mencionar que la obra educativa de Gabino Barrera y la reforma era importante en el terreno ideológico y filosófico al entender al positivismo cotidiano con el pensamiento educativo tradicional. No lo fue como trabajo de integración de un sistema educativo nacional en el sentido estricto, que seguía sin existir, no había un currículum nacional, ni textos oficiales, si bien había una gran uniformidad
por los antecedentes comunes de la mayoría de los maestros y para reducción del mercado editorial. Desde el año de 1881, Justo Sierra planteaba justo con la de la Universidad Nacional, en la que él veía la culminación del esfuerzo de la integración espiritual del país. Ese mismo año insistió el Congreso de una iniciativa de modificación a la Constitución de 1857 que obligaría a los estados de la República a adaptar a una fuerza de 2 años la enseñanza primaria laica, general, gratuita y obligatoria, que Sierra logró, según un juicio de la época, diseñar concretamente un verdadero sistema nacional de educación, aunque solo pudo realizar un pequeño para el Distrito Federal, Martín Jiménez, de 1983 y 317, ya que, como se ha dicho, incluso la ley de la instrucción primaria propuesta por Sierra en 1881 aprobó en 1888 y aquí como que se dio lo que fue mentada en 1991. Solo propició a los principios del artículo 3 de la Constitución para el Distrito de los Territorios Federales, ya que en 1905 don Justo logró por fin que se creara una independencia de primer nivel exclusivamente para la educación, si bien seguía limitada al distrito y los territorios federales de la Señorita de Instrucción Pública y Bellas Artes. Meneses de 1983, 545 y 546, durante su gestión como secretario, Justo Sierra siguió promoviendo la constitución de un sistema educativo nacional, entre otras cosas mediante el impulso del Tercer Congreso Nacional de Educación Primaria y la creación de la Universidad Nacional, que aquí fue que el impulso a la educación en donde no había llegado antes mediante la escuela rural, las compañías de alfabetización, lo que fue la edición de obras clásicas, la creación de bibliotecas, el apoyo al arte popular y al muralismo, son algunos de los elementos de la época que aún se recuerdan como hitos de la educación, ya que, que la educación mexicana, que hacen categorizar a Vasconcelos como el mejor secretario de la educación que ha tenido México. Esos trabajos no fueron ciertamente fruto del azar, pero tampoco pudo hablarse todavía a propósito de ellos de planeación, ni menos todavía de evaluación en el sentido contemporáneo. En la época considerada de 1921 a 1934, conocida la continuación de muchas iniciativas del primer secretario como las misiones culturales y la escuela rural, incluyendo las normas rurales, cuyo casi mítica era época de oro, que se situaba precisamente entonces. La prehistoria de los planes de 1934 a 1958 era como lógico, por otra parte, que ese primer ejercicio mexicano de planeación adoleciera de fuertes fallas técnicas y fuera más una expresión de grandes lineamientos y políticas que a un plan de sentido pleno. En el documento tenía aspectos relativos a educación, incluyendo el concepto de educación socialista que tantos conflictos traería, el principio del control estatal de la enseñanza primaria y el énfasis dado de la educación para las clases trabajadoras. Además, el plan contemplaba la asignación de recursos creencias de la educación del 15% del gesto federal en 1934, con un incremento anual de 1% durante el sexenio para llegar en 1939 a la cifra de 20%. Se contemplaban otras metas como la de crear 12,000 escuelas rurales durante el sexenio a un ritmo definido. En la segunda mitad del ciclo de 1959 y 1992, cuando las modernas concepciones y técnicas sobre la planeación de la educación comenzaron a desarrollarse en Europa, por ello no se debe sorprender
que el secretario Torres Bodet comenzaron su gestión en la SEP con un enfoque diferente al de 15 años antes, planteando formalmente la necesidad de realizar una planeación en el sentido moderno del término para organizar una estrategia global perfectamente diseñada, el complejo conjunto de acciones que la problemática de un sistema educativo tan grande y lleno de carencias requería. Ya tras lo transcurrido de los años, la educación en México ha tomado el rumbo de ser el rubro prioritario de cada sexenio administrativo, pero en cada uno tuvo límites y debilidades por ser modelos y programas aislados, de intentar por unificar la implementación de proyectos y planes y programas que hasta la actualidad en la actualidad es constantemente son motivos de la revisión, análisis, evaluación para así poder mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Ya la planeación educativa moderna es reciente en México, el interés por la evaluación es lo más. Entre autoridades, el ritmo de seccional de la vida pública deja poco tiempo para evaluar lo realizado. Entre investigadores y por otro lado, las tendencias predominantes durante los 70 y los 80 veían con resistencia a los enfoques cuantitativos y preferían lo cualitativo. Lo cultivaban a la participación y sospechaban de la evaluación. La palabra misma era tabú. Base el desarrollo de las metodologías evaluativas. Habían tenido como en otros países. En México casi no hay trabajos de evaluación anteriores a los años 80. A los años 90. Que hoy en día la planeación, partiendo de lo particular a lo general, se convierte en una herramienta didáctica de mayor importancia para el docente, ya que la planeación es la determinación de lo que se va a hacer, incluyendo las decisiones de importancia con el establecimiento políticas, objetivos, la reducción de programas, definición de métodos específicos y procedimientos y el establecimiento a las células de trabajo y otros más. Una base fundamental de la planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones anticipatoria con base en el conocimiento previo de la realidad para controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado y satisfactoria. Pues ya ahora entiendo que la planeación van inmersos a la organización, en la programación, el control de la evaluación del trabajo que cada docente realiza para llevar a cabo una práctica educativa. Gracias, Lick, por su atención.